marinero, corsario y explorador inglés Francis Drake hizo su circunnavegación del mundo entre 1577 y 1580, solo el segundo hombre en lograr esta hazaña después de que el explorador portugués Fernando de Magallanes lo hizo entre 1519 a 1522. Nacido entre 1540 y 1544 en Tavistock, Inglaterra, Sir Francis Drake era hijo de un granjero arrendatario en la finca de Lord Francis Russell, conde de Bedford. Fue criado en Plymouth por la familia Hopkins, parientes que trabajaban como comerciantes y corsarios. Drake se hizo a la mar por primera vez alrededor de los 18 años con la flota de la familia Hopkins y en la década de 1560 se había ganado el mando de su propio barco. En 1567, Drake y su primo John Hopkins navegaron a África para unirse a la incipiente trata de esclavos. Cuando navegaron a Nueva España para vender a sus cautivos a los colonos allí, lo cual estaba en contra de la ley española, quedaron atrapados por un ataque español en el puerto mexicano de San Juan de Ulúa. Muchos de sus compañeros de tripulación murieron en el incidente. Drake regresó a Inglaterra con lo que sería un odio de por vida por España y su gobernante, el rey Felipe II. Después de dirigir 2 expediciones exitosas a las Indias Occidentales, Drake llamó la atención de la reina Isabel I, quien le otorgó una comisión de corsario, dándole efectivamente el derecho a saquear puertos españoles en el Caribe. Drake hizo precisamente eso en 1572, capturando el puerto de Nombre de Dios, un puerto de desembarque de plata y oro traídos de Perú, y cruzando el Istmo de Panamá, donde divisó el gran océano Pacífico. Regresó a Inglaterra con una gran cantidad de tesoros españoles, un logro que le valió la reputación de ser un gran corsario. En 1577, Isabel recurrió a Drake para un viaje por el sur. En secreto, la reina invirtió en el proyecto e instruyó a Drake no solo para explorar nuevas posibilidades comerciales, sino también para tomar cualquier tesoro que encontrara a los españoles y atacar los asentamientos coloniales en América del Sur. Para esta tarea, a Drake se le dio el mando de una flota de 5 barcos, Benedict, Elizabeth, Caléndula, Pelican y Swan, que a mitad del viaje, el Pelican, el buque insignia de Drake, pasaría a llamarse Golden Hind en honor al patrocinador principal de la expedición, Sir Christopher Hatton, que hacía referencia al escudo de armas de su familia. El viaje se organizó como una sociedad anónima en la que varios patrocinadores acordaron aceptar cualquier responsabilidad con la esperanza de recibir ganancias futuras proporcionales a la cantidad que habían invertido originalmente. En noviembre de 1577, Drake partió con 164 hombres en lo que resultaría ser un viaje extraordinario. 60 de los hombres nunca volverían a ver Inglaterra. La expedición tuvo el peor comienzo posible cuando una tormenta dañó varios de los barcos y se vieron obligados a regresar a puerto solo 2 semanas después de zarpar. Cuando llegaron a la costa de Argentina, Drake hizo que uno de los hombres, Thomas Doughty, fuera arrestado, juzgado y decapitado por presuntamente planear un motín. De la flota de 5 barcos, 2 se perdieron en una tormenta. El otro comandante, John Winter, devolvió a uno a Inglaterra y otro desapareció. El buque insignia de Drake, de 100 toneladas, el Golden Hind, fue el único buque que llegó al Pacífico en octubre de 1578. Drake navegó en el Golden Hind por la costa oeste de América del Sur. En noviembre, en la isla de Mocha, frente a las costas de Chile, un grupo de indígenas atacó a varios marineros cuando estaban en tierra. Drake fue alcanzado cerca del ojo por una flecha y escapó con suerte. Los asentamientos españoles como Valparaíso fueron tomados completamente por sorpresa en diciembre de 1578. Drake se llevó 25,000 pesos oro de la redada. Posteriormente, varios barcos del tesoro mal armados fueron capturados en el puerto de Callao y el puerto de Lima. A continuación, el 1 de marzo, se llevó el premio más grande de todo el viaje, Nuestra Señora de la Concepción, también conocido como Cacafuego, frente a la costa de Perú con su enorme cargamento de plata destinado a Panamá. Fueron necesarios 6 días para derrotar a los españoles. Las riquezas de este barco pesaron tanto que Drake se vio obligado a deshacerse de un poco del lastre del Golden Hind para hacer espacio. Había una asombrosa cantidad de 13 cofres de platos, 36 kilos de oro, una masa de piedras preciosas
y 26 toneladas de plata en bruto. Más capturas siguieron frente a las costas de Nicaragua, Guatemala y México. Otra adquisición muy útil fueron las cartas españolas que indicaban las rutas que tomaron los galeones para cruzar el Pacífico y llegar a Manila. Luego Drake navegó por la costa oeste de América del Norte en busca del legendario pasaje del noroeste que se creía que proporcionaba una ruta fácil a Asia. Al llegar a la latitud de 40 grados y al no encontrar ningún pasaje, Drake retrocedió y ancló cerca de lo que hoy es San Francisco en junio. Allí reclamó la tierra para su reina, nombrándola Nueva Albion, un reclamo que nunca se llevó a cabo posteriormente. Ahora llamada Drake's Bay, los marineros desembarcaron y establecieron relaciones amistosas con los pueblos indígenas allí. Drake aprovisionó bien su barco para los meses venideros, fue arrastrado a través del Pacífico por los vientos alisios. En octubre llegó a las Indias Orientales, Indonesia y Filipinas y se llevó a bordo especias, jengibre, pimienta y 6 toneladas de valiosos clavos de las Molucas, también conocidas como las Islas de las Especias. Se hicieron extensas reparaciones al barco al norte de Java y a principios de 1580 navegaron a través de las traicioneras islas y arrecifes de Indonesia. El barco encalló en un arrecife en enero, lo que obligó a Drake a deshacerse de las 6 toneladas de clavo de olor y una serie de cañones para aligerar el barco. Una marea creciente y un fuerte viento llevaron al Golden Hind a un lugar seguro. En marzo de 1580, el Golden Hind cruzó el Océano Índico. En junio, Drake rodeó el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África para luego navegar por la costa atlántica de ese continente para llegar a Sierra Leona en julio. Hacia finales de agosto, los marineros llegaron a las Islas Canarias y luego hicieron puerto en La Rochelle en el oeste de Francia. De vuelta en la recta final, Drake llegó a Plymouth el 26 de septiembre de 1580. Los viajeros habían dado la vuelta al mundo, aunque no de forma directa o incluso apresurada, durante 2 años y 9 meses y medio. Mucho más importante en ese momento que el logro geográfico era el tesoro con el que Drake había estado llenando implacablemente su barco a lo largo del camino. El valor estimado del botín fue quizás de 600.000 libras esterlinas y la reina recibió personalmente 160.000 libras esterlinas. El 4 de abril de 1581, Isabel abordó el Golden Hind atracado en Deptford en el Támesis y, complacida con los tesoros que había capturado y la gloria de sus logros de navegación, nombró a Drake como caballero en sus cubiertas. Esto indignó al embajador español, que consideraba a Drake como nada más que un pirata. Drake se había convertido en el lobo de mar favorito de Isabel, un sentimiento que debió ser mutuo cuando el marinero le dio a su reina lujosos obsequios como una corona de oro incrustada con 5 enormes esmeraldas y una cruz con diamantes. La reina dio regalos a cambio, en particular la copa de plata en forma de globo que contenía un coco que Drake había traído de su viaje. Drake, en términos de dinero, era probablemente el hombre más rico de Inglaterra y derrochó en una cartera de propiedades que incluía Buckland Abbey. También adquirió un escudo de armas. Su lema oficial se convirtió en Sic Parvis Magna, o grandeza desde pequeños comienzos. En 1585, con el recrudecimiento de las hostilidades entre Inglaterra y España, la reina le dio a Drake el mando de una flota de 25 barcos, navegó hacia las Indias Occidentales y la costa de Florida y saqueó sin piedad los puertos españoles allí, tomando Santiago de las Islas de Cabo Verde, Cartagena en Colombia, San Agustín en Florida y San Domingo, ahora Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Luego, Drake dirigió una flota aún mayor, 30 barcos, al puerto español de Cádiz y destruyó una gran cantidad de barcos que se preparaban para la Armada Española. En 1588, Drake sirvió como segundo al mando del almirante Charles Howard en la victoria inglesa sobre la flota española. Después de una fallida expedición a Portugal en 1589, Drake regresó a Inglaterra durante varios años hasta que la reina Isabel lo reclutó para un viaje más contra las posesiones españolas en las Indias Occidentales a principios de 1596. La expedición resultó ser un rotundo fracaso. España se defendió de los ataques ingleses y Drake contrajo fiebre y disentería,
murió a fines de enero de 1596 a los 55 años frente a la costa de Puerto Bello, ahora Portobelo, Panamá. Sir Francis Drake fue enterrado en el mar, vestido con armadura completa y encerrado en un ataúd revestido de plomo. Los buzos, cazadores de tesoros y entusiastas de Drake continúan buscando su lugar de descanso final.